Martes 11 de febrero del 2020, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados. Nos acompañará Paul Grande, el presidente del Consejo Directivo del IES. Las malas inversiones del IES y su abandono con miles de millones de dólares en juego, su proyección en los fondos de pensiones y de salud. ¿Tiene el Consejo Directivo algún plan para continuar con los proyectos inmobiliarios abandonados? El proyecto Pro Salud del IES para usuarios vulnerables también lo revisaremos. Además estará con nosotros Abelardo García Meneses, el presidente de Corpe Educar Guayas, la Corporación para la Calidad de la Educación. El Ministerio de Educación ha anunciado cambios en el examen del bachiller. ¿Esa es la solución? ¿Es necesario un consenso para coordinar el ingreso a las universidades con el retorno de los exámenes de grado en los colegios y diversificar el bachillerato? Lo conversamos también. Y estará Gustavo Cáceres, el presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China. La caída de las exportaciones no petroleras a China por el coronavirus, la afectación, el costo. El mercado chino es el más grande en el mundo y es nuestro segundo socio comercial después de Estados Unidos. Un problema sin fecha para su terminación. Lo vamos a analizar. Y empezó la audiencia de juzgamiento del caso Sobornos y Cohecho 2012-2016 en contra de 21 personas, entre ellas el expresidente Rafael Correa, su círculo cercano y empresarios que habrían pagado coimas a cambio de contratos. La defensa de un empresario procesado confesó que antes de la audiencia que otro implicado lo presionó para que firme un contrato falso y así justificar facturas que aparecen en el expediente. En el primer día de la audiencia de juzgamiento del caso Sobornos, la Fiscalía, la Procuraduría y los 21 procesados expusieron sus alegatos de apertura. Llamó la atención lo dicho por la defensa del empresario Pedro Verduga, de la constructora Equitesa, quien siguió la diligencia desde la Corte del Guayas. Confesó haber realizado pagos por exigencia de la entonces asesora del expresidente Rafael Correa, Pamela Martínez, quien lo habría amenazado con no pagarle planillas pendientes por obras que su empresa realizó antes del año 2012. Pamela Martínez presionaba a mi cliente para que él hiciera los aportes y poder tener los respectivos convenios de pago. La abogada del empresario dijo que no es la primera vez que su cliente recibe presiones, pues antes de esta audiencia, otro procesado quiso que firme un contrato de servicios profesionales para justificar varias facturas que constan en el juicio. No dio su nombre. El señor Pedro Verduga en su testimonio referirá y narrará el hecho de quién de los procesados está ubicándole a él para que dé por cierto un hecho falso, que es un contrato de prestación de servicios por unas facturas que obran en el expediente. Entre tanto, la fiscal general Diana Salazar y el procurador Íñigo Salvador anticiparon al tribunal que a lo largo de esta audiencia, que durará varios días, probarán el funcionamiento de una sofisticada estructura de corrupción que operó desde el Ejecutivo, con Rafael Correa en la cúspide de la pirámide, utilizando instalaciones e instituciones públicas y un complejo mecanismo sistemático en el que quedaron registrados todos los pagos ilegales. Según la Fiscalía, $1 millón se movió en efectivo a través de Pamela Martínez, 6.8 millones de encruce de facturas, un total de 7.8 millones. La defensa de Correa insiste en la demanda de recusación en contra del tribunal, que sigue pendiente. Yo considero que el tribunal debería suspender la audiencia, dejar en suspenso su competencia hasta que se resuelva la recusación, y sería una manera bastante sana de evacuar esta parte para después poder proseguir como corresponde. La defensa de otros procesados, como Viviana Bonilla, Cristian Viteri y del propio expresidente Correa, no niegan los posibles pagos ilícitos, pero señalan a Pamela Martínez como la responsable. Y en paralelo, en Guayaquil, decenas de testigos convocados por las partes involucradas, en este caso Sobornos 2012-2016, permanecieron por varias horas en la Corte de Justicia del Guayas. William Young nos informa que desde una de las salas penales siguieron por videoconferencia la audiencia que se realizaba en Quito.
Todo estaba sujeto al cronograma de Quito. La jornada en Guayaquil se desarrolló de acuerdo a lo dispuesto desde el Tribunal de la Corte Nacional de Justicia en la capital. Los testigos empezaron a llegar desde las 8 de la mañana a la Corte de Justicia del Guayas, entre ellos Tomislav Topic y varios más que fueron convocados por la Fiscalía y por los procesados en este caso. Registraron su ingreso y fueron ubicados en 3 salas distintas para evitar que crucen información durante esta audiencia de juicio. También llegó Yamil Massú, ex asesor de María de los Ángeles Duarte cuando fue ministra de Obras Públicas y señalado por Pamela Martínez como quien recibió más de $320.000 de los aportes de contratistas para las campañas de Alianza País. Algo que durante este primer día de audiencia su abogado negó. Eso es un hecho falso, que no ha sido corroborado con otros testimonios, que no hay un solo empresario que diga que Yamil le pidió o que Yamil recibió dineros. En la sala principal se instalaron equipos de videoconferencia para las versiones de Viviana Bonilla, Alexis Mera y Jorge Glass, mientras que los testigos entraban, salían y caminaban por los pasillos sin saber cuándo les tocaría declarar. Luego de 9 horas, la policía desalojó a los periodistas de la corte. Dijeron que desde el Consejo de la Judicatura se había dado esa orden para que volvamos otro día a esta audiencia, que durará varias semanas. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi. Buen día, buenos días a todos. Las inversiones del IES son vitales para la sostenibilidad de sus fondos, de pensiones y de salud especialmente. Pero de los 1.283 bienes que posee, debe procurar en coordinación con el BIES que estos sean útiles y rentables y no una pesadilla de negociados y malos manejos. Paul Granda, presidente del Consejo Directivo del IES, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Alfredo, buenos días, muchas gracias. En efecto, yo quiero iniciar esta entrevista, Alfredo, agradeciéndole a Ecoavisa y a varios medios de comunicación que se han involucrado a profundidad en la situación del Seguro Social. Habíamos dicho nosotros que la única manera de generar transparencia y que se conozca la información, el diagnóstico real de la institución, es con la participación ciudadana. Y precisamente lo que usted acaba de decir, son 1.283 bienes que tenemos en la institución que lamentablemente no estaban catastrados, no estaban en una base de datos que el Seguro Social le permita manejar de manera eficiente. Y hoy ya lo tenemos, esto lo venimos trabajando hace más de 7, 8 meses. Esta fue una de las primeras medidas que tomamos nosotros y que solicitamos desde el Consejo Directivo, y esos bienes hoy están georreferenciados. Hoy tenemos plenamente establecido en dónde se encuentran esos bienes, cuáles son las condiciones de esos bienes, y estamos ya en un proceso en donde hemos dado la línea, la disposición a los directores provinciales para que precautelen el estado de los bienes, y estamos desarrollando ya un paso adelante que es ver qué hacemos con esos bienes. Muchos de ellos hay que volverlos productivos, no podemos tener bienes que no son utilizados, y esos bienes pueden constituirse en recursos efectivamente tal cual como usted lo dice, que se conviertan en inversiones eficaces, eficientes, que garanticen la sostenibilidad de la seguridad social. Según información del IES, de esos 1.283 bienes, 1.268 son de uso institucional, hospitales, oficinas, etcétera. Y los 15 restantes, ¿en qué estado se encuentran? Mire, yo creo que debe ser mucho menos de la cantidad de bienes que utilizamos desde el punto de vista institucional. Es decir, tenemos gran cantidad de bienes a nivel nacional respecto, o bienes que no están siendo utilizados. Esos bienes tienen que ser precautelados. Esos bienes tienen que ser cuidados, esos bienes tienen que de alguna manera ser rentabilizados. No podemos tener bienes que no son utilizados o bienes que no son productivos. En esa evaluación efectivamente ya de carácter más cualitativo, no cuantitativo, que ya lo hemos logrado, que lo tenemos georreferenciado, estamos inmersos. Es decir, ¿qué destino vamos a dar a esos bienes que pueden representar millones, cientos de millones de dólares que se pueden convertir en inversiones con una tasa de rentabilidad eficiente y que beneficia a nuestros afiliados? En esa segunda fase nos encontramos, e insisto, yo creo que es importante todo este proceso de transparencia en el que el Seguro Social ha entrado en función de un diagnóstico claro, pensando siempre en el futuro y en cómo garantizar la sostenibilidad. Televistazo denunció 2 inversiones millonarias en bienes del IES en Quito que están abandonadas. Una de ellas es el proyecto IES Ejido
de 806 departamentos, 57 locales comerciales y 101 oficinas. ¿Por qué se abandonó esa inversión? ¿Quiénes son los responsables? ¿Se va a hacer algo para recuperarla? Mire, lamentablemente hemos identificado 42 fideicomisos que lo administra el BIES, que lo administra el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que lamentablemente no han tenido una estrategia de administración y de gestión de estos bienes. Hoy 42 fideicomisos, 42 ejemplos como el que usted acaba de proyectar en la pantalla, lamentablemente están paralizados. Nosotros hemos diseñado una estrategia para rehabilitar estos fideicomisos porque son inversiones que están paradas, son inversiones que están generando pérdida. Y 10 fideicomisos, por ejemplo, de aquí hasta finales de febrero, en estos días entran ya en un proceso de rehabilitación y se recupera esas obras y empieza a terminar y a concluirse las obras, entre otros lo que usted acaba de plantear del Ejido. Tenemos otros identificados en la ciudad de Manta, en la ciudad de Cuenca, que se rehabilitarán de manera inmediata. Pero eso no queda ahí. Estamos también liquidando 7 proyectos, por ejemplo, que ya no tienen un punto de equilibrio, es decir, son proyectos que ya han generado una pérdida, hay que parar la pérdida. Y otros proyectos que serán sujetos de una auditoría para ver de qué manera rehabilitamos muy al corto plazo y efectivamente logramos recuperar esa inversión que estimamos es superior a los 600 millones de dólares. Estas son las cosas que hemos encontrado en la seguridad social, Alfredo. Esta es la situación que nosotros ofrecimos transparentar. Es la primera vez en la historia que tenemos un estudio actuarial o estudios actuariales con corte a diciembre del año 2018. Pero la si no transparencia, partimos digamos, de un diagnóstico identifica claro, también responsables de estas malas inversiones, porque eso es importante. Por supuesto, se tiene que identificar quiénes son los responsables, Alfredo. Porque no solamente puede actuar. No, tienen que identificarse con muchísima claridad. E incluso no solamente altos cargos, sino personas que tomaron malas decisiones. La responsabilidad en la administración pública no solamente es por un asunto doloso, sino también por un asunto culposo, por la mala gestión. Efectivamente, este momento existe, por ejemplo, una auditoría respecto de los fideicomisos del BIES, de la Superintendencia de Bancos, que va a establecer ciertas responsabilidades. Y ahí habrá que actuar con absoluta rigurosidad. No se puede ser indolente respecto de la seguridad social, Alfredo. La seguridad social es sinónimo de responsabilidad y es sinónimo de solidaridad. Un principio fundamental para cualquier democracia moderna. Y más que nada, solidaridad. Sobre la otra mala inversión, según Televistazo, es en Amaguaña, un terreno de más de 54 hectáreas con 2.000 casas. ¿Hay culpables? ¿Están impunes? ¿Qué se va a hacer? ¿Seguir abandonado o se va a recuperar? No, se va a recuperar, Alfredo. Nosotros tenemos una política que hemos establecido, es que no puede haber bien improductivo, que no pueden haber proyectos que se han detenido, hay que tomar decisiones de manera inmediata. Aquellos que no son viables hay que cerrarlos, los que no cumplen con el punto de equilibrio, pero muchos los podemos recuperar. Son inversiones que todavía pueden ser rentables para la institución. E insisto, habrá que establecer las responsabilidades. Hoy la Superintendencia de Bancos ya está haciendo una auditoría sobre los proyectos, los fideicomisos del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ahora, la mayor parte de los bienes con usos institucionales y los más costosos son para el servicio de salud. Pero también observo de que, según el catastro levantado, no habría solo 15 bienes que son malas inversiones, tal vez habría más. Por lo pronto se ha tomado una iniciativa que se llama ProSalud para grupos vulnerables. ¿Cómo optimiza la utilización de esos bienes este proyecto ProSalud? Mire, Alfredo, lamentablemente el Seguro Social no ha tenido una atención de primer nivel. Cuando yo me refiero a atención de primer nivel, me refiero a la atención básica. Y lamentablemente al no tener esta atención de primer nivel se han visto llenos de personas, llenos de gente en nuestros hospitales de especialidades y nuestros hospitales de alta complejidad, que son los de tercer nivel. Es por eso que tenemos en este momento una crisis en la atención. Ventajosamente, al día de hoy, y esto es una buena noticia para el país, hemos incrementado en 400 nuevos prestadores de primer nivel. Y eso ha generado un efecto inmediato. En las atenciones de medicina general ya estamos dando citas en algunas ciudades del país el mismo día o al día siguiente. Esta es una noticia importantísima. Estamos consolidando, por supuesto, el modelo de gestión. Y la semana pasada lanzamos un proyecto que a mí me parece importante, Alfredo, citar, que es médico a domicilio. El médico a domicilio es un proyecto que atiende a las personas en situación de vulnerabilidad, a las personas menores de 5 años, a las personas de más de 65 años y a las personas con discapacidad. Ahora, ¿cómo funciona? Porque a veces no hay médicos en el IES. ¿Y cómo es este servicio de médicos a domicilio? ¿En qué ciudades está funcionando?
este momento estamos en la ciudad de Quito y próximamente estaremos en Guayaquil, Cuenca, Manta y Portoviejo. ¿Cómo funciona? Funciona de manera muy sencilla, Alfredo. Usted llama al 140, al número del call center, que a propósito estamos levantando una plataforma distinta, multiservicios, con un número único. Lo estamos haciendo con el Ministerio de Salud y también se sumará ISFA e ISPOL. Usted llama al 140, la operadora le hace un triaje, un breve triaje para determinar cuál es la situación, en este caso de su salud, y le destina a un médico que llegará en aproximadamente 45 minutos a su casa. Este médico le da una atención de medicina general e incluso le puede dar medicamentos. Solo quiero ponerle el ejemplo de Quito, que hoy está siendo exitoso. Hemos tenido 2.130 llamadas, 1.839 llamadas efectivas y están en este momento más de 200 médicos atendiendo a la gente. ¿Qué quiere decir esto, estimado Alfredo? Es que si nosotros fortalecemos la atención de primer nivel, ¿sí?, vamos a lograr que nuestros médicos especialistas tengan más tiempo, tengan más agenda para tratar los temas que le corresponde y que nuestros hospitales puedan estar al día con sus cirugías. Pero esto no ha existido en el Seguro Social. ¿Cuánto cuesta? ¿Hay médicos suficientes? ¿Equipamiento suficiente? Mire, nosotros estamos utilizando la figura de prestadores externos. Es decir, estamos aquí haciendo una alianza estratégica con el sector privado. Esta sinergia público-privado puede funcionar de manera adecuada, pero déjeme decirle una cosa, no solamente se logra una atención oportuna de manera inmediata, sino que también ahorramos recursos a la institución. Una atención, permítanme ponerle en términos muy sencillos, de una gripe en el HCAM o en el Teodoro Maldonado, para nosotros tiene un costo de más o menos $100. Si yo atiendo esa misma gripe con nuestro médico a domicilio o con nuestro sistema de ProSalud, de estas 400 nuevas unidades que están a lo largo y ancho del país, eso no tiene un costo para nosotros de aproximadamente entre $15 y $25. Es decir, no solamente somos eficientes o nos estamos volviendo eficientes, sino que ahorramos recursos importantes de la seguridad social, Alfredo. Entonces, esto está dando ya resultado. Les repito, Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, Portoviejo tendrá médico a domicilio. Raúl Granda, presidente del Consejo Directivo del IES, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Estefi. Nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos estará Abelardo García Meneses, el presidente de Corpeducar Guayas, la Corporación para la Calidad de la Educación. Ser bachiller, su reforma está incompleta. El problema estudiantil no se soluciona tomando otro examen y con la cancelación de funcionarios. Manténgase en nuestra sintonía, lo conversamos. Un espacio pluralista para ver Y escuchar, pese a que por un lado, a los protagonistas de la noticia. Contacto Directo. Ingeniero Abelardo García Meneses, presidente de Corpeducar Guayas, la Corporación para la Calidad de la Educación. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Estefanía. Buenos días a la audiencia que nos ve y nos escucha. Buenos días también. Los gremios de planteles privados le han pedido también al Ministerio promover mesas de diálogo por los problemas que han surgido con las pruebas de ser bachiller. ¿Qué están planteando ustedes, en cambio, como solución? ¿Eliminar la prueba o cómo mejorar este proceso? Definitivamente la prueba una vez más nos ha fallado. Desde su creación todos los años venimos teniendo problemas con la implementación de la prueba. Lo que estamos solicitando por el momento es que se suspenda para poder tomar los correctivos del caso, que no se siga tratando de insistir en la misma forma de hacer las cosas para obtener resultados distintos, porque no van a pasar. Por otro lado, la prueba fue creada con una intención clara, que era el ingreso de los alumnos a la universidad. Sin embargo, en el tiempo fue cambiando y ahora tiene tres componentes. El uno es medir el sistema de educación media, el otro es el ingreso a la universidad y el tercero es la nota de grado del bachiller o componente de la nota de grado del bachiller. Entonces, vemos también que hay inconsistencias, que con una misma prueba queremos medir tres cosas que no son compatibles entre sí. Incluso los perfiles de salida de los bachilleres no están alineados con los perfiles de ingreso a las universidades, entonces es simplemente imposible que la misma prueba sirva para los dos objetivos. ¿Les preocupa también que no existe una medición cierta? Es decir, el alumno al dar la prueba además no sabe cuánto vale cada pregunta o las respuestas que está dando. ¿Qué tanto influye eso en el propósito, uno de los propósitos del examen, que era evaluar los conocimientos con los que llegaban los chicos desde el colegio? Efectivamente, las pruebas para que sean viables tienen dos características por lo general: que sean pertinentes y que sean transparentes. En cuanto a la pertinencia, vemos que el Ministerio efectivamente ajustó las preguntas
a los contenidos de las mallas. Ahí la problemática está en que hay ciertos establecimientos particulares y fiscales que no alcanzan a cubrir la malla completa o que por innovaciones curriculares están dando mallas diferentes, con mejoras al sistema y son medidos con la misma prueba. Entonces, por ahí presentar un alumno a dar una prueba contra contenidos que no ha visto en su totalidad no es realmente justo, por un lado. Y por otro lado, la transparencia. Cuando un alumno se sienta a dar una prueba, no sabe cuál es la nota que saca. Lastimosamente, el tiempo que se demora también en publicar la nota es demasiado extenso. Las pruebas se dieron en la semana del 20 de enero. El INEVAL los tenía programados recién para el 25 los resultados. En una entrevista que escuchamos de la señora ministra vimos que está pidiendo acortar esos tiempos. Pero el alumno pasa un mes en incertidumbre de saber qué pasó, porque la lista de aciertos que tiene, si bien es cierto, le puede dar una pequeña referencia de cómo salió en la prueba, él no sabe si las pruebas, si todos los ítems de la prueba tienen la misma valoración. En algún momento se nos indicaba que la prueba contenía preguntas que tienen valor 0, porque son preguntas que están en prueba, que se están testeando para siguientes exámenes. Entonces, no es que no cabe una evaluación, sino cómo se la ha venido haciendo y para qué fines es. El problema es que sobre esto están preocupados miles de jóvenes que ya han ido, que ya han dado los exámenes, algunos tantos también que se han visto afectados. Lo que se ha venido criticando es que no puede pesar, o cómo ha pesado tanto el examen cuando se trata, por ejemplo, de entrar a la universidad. En Contacto Directo, la ministra de Educación dijo que lo que plantean ahora es separar entonces estos procesos. Escuchemos. Vamos a separar los procesos. Con eso quiero decir que uno será el examen de grado, como en efecto siempre se lo ha tomado, y ese examen de grado lo tomaremos igual en articulación con INEVAL, muy probablemente, esos detalles los tenemos que afinar, y otro será el examen de ingreso a universidad, que de la misma manera, porque ese es un examen básicamente de aptitudes, y en ese sentido no estaría en el mismo proceso de evaluación el grado e el ingreso a la universidad. Podría ser tomado, y eso estamos coordinando, ver si conviene en el mismo examen con dos fases claramente diferenciadas y evaluaciones claramente diferenciadas, o procesos totalmente separados y diferentes. Estamos recogiendo todas las inquietudes y experiencias para ver cómo podemos mejorar, por supuesto, la siguiente toma de ser bachiller. ¿Eso soluciona el problema? Y de ser así, entonces, ¿dos exámenes distintos o uno mismo donde se evidencie la separación sobre para lo que sirve el uno y lo que es el otro? Definitivamente vemos que la ministra está tratando de atender el problema, y uno de los problemas es que la prueba no puede medir las dos cosas. Entonces, separar los exámenes y crear dos pruebas diferentes nos parece lo más lógico, por un lado. El problema está que seguimos dando la prueba de conocimientos con el bachillerato general unificado, cuando todavía no sabemos si todos los colegios del país están cubriendo la malla. Y como les decía hace un momento, hay instituciones que tienen innovaciones curriculares, que dan bachillerato internacional, que tienen un sinnúmero de innovaciones, que dan las materias de manera diferente, y de ahí tienen a final de año volver a retomar las materias y apresurar a los chicos para que en un mes puedan prepararse para la prueba. Pero en teoría, justamente para que esto no pase, es que las pruebas, los exámenes se hicieron en consenso, se revisaron las mallas de los colegios públicos. Ahora, alumnos de los colegios públicos dicen, oiga, pero a mí me tomaron de anatomía y nunca estudiamos anatomía. O sea, que estén pasando estas cosas, en teoría, parte de un consenso, y es lo que afirman las autoridades de las reuniones que se dieron en su momento. Pero en la práctica, ¿cómo se definieron estos exámenes entonces para que se estén dando hoy estos problemas? Las pruebas fueron creadas a raíz de la creación del INEVAL, y de donde nosotros tenemos conocimiento, la educación particular no ha participado de forma continua ni ha aportado a la creación de las pruebas. En sus inicios, si mal no recuerdo, se abrió un espacio para que profesores del sector particular o profesores del sector fiscal puedan generar las preguntas que se daban en las pruebas. Pero de ahí a que esto nos quieran decir que hay un consenso en la creación de la prueba, al menos con todo el sector, no creo que sea cierto, y a las pruebas nos podemos remitir. Ni el CENESID, ni las universidades, ni las instituciones particulares
estamos de acuerdo con las pruebas, los padres de familia tampoco, y los alumnos han expresado su inconformidad. Entonces, si efectivamente pudieron haber diálogos o presentaciones de cómo se iban a tomar las pruebas, eso no quiere decir que hubo un consenso al momento de realizarlo. Ahora, lo que está en discusión de fondo aquí es la calidad de la educación, justamente lo que trata la corporación. El presidente Moreno informó que este año se invertirían 3.900 millones en educación, desde inicial hasta bachillerato, y además 1.100 millones para las universidades, para las escuelas técnicas. Pero ¿cómo se deben priorizar estos recursos que ya sabemos, además, que no bastan? Porque el problema de todo esto es que finalmente se utilizó la prueba o uno de los fines que cumplió es que muchos chicos se quedaban sin cupo, y en efecto no existe la oferta de cupos en las universidades. Pero si eso ya sabemos y no se inyectan más recursos, entonces ¿cómo solucionar esa apertura además de cupos? Cuando sí vemos lo que acabamos de escuchar ahora, que se malutilizaron bienes del IES, que hubo recursos que no se aprovecharon por 600 millones de dólares, cuando hacen proyectos en los que luego quedan en nada y son 1.500 millones de dólares. ¿Y qué está pasando con las inversiones en educación? Realmente tenemos que sentarnos a conversar entre todos los sectores del sistema de educación, con sus diferentes subsistemas, fiscal, fiscomisional y particular, para revisar cuál es la propuesta de la política educativa en el país. Aquí en el Ecuador, lastimosamente, hemos ido haciendo cambios al sector educativo, pero nunca hemos planteado cuál es la política a largo plazo, cuál es la política a 10 años, a 15 años o a 20 años. Y hasta que no tengamos eso claro, va a ser muy difícil priorizar cuáles son las inversiones correctas que hay que hacer. Algo que sí les podemos decir, que realmente uno de los grandes problemas que tenemos en el sector de la educación el día de hoy, que lo sufre tanto el sector fiscal como el particular, es la preparación del docente. Las carreras universitarias de docencia han casi desaparecido, los colegios normales fueron cerrados. Entonces, tenemos problemas en el sector en algunos lados, y vemos que lo que ha pasado en estas pruebas del bachiller a lo mejor es la fiebre de un enfermo que necesita ser atendido, y que necesita ser atendido por todos, y que como país nos sentemos a conversar, tomemos la reflexión de lo que queremos hacer y lo que estamos buscando en educación. Abelardo García, presidente de Corpo Educar Guayas, la Corporación para la Calidad de la Educación. Gracias por venir a Contacto Directo. Gracias a ustedes. 7 de la mañana con 31 minutos. Nos vamos a una pausa. Cuando regresemos estará Gustavo Cáceres, el presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China. El coronavirus que golpea al Ecuador ha reducido drásticamente el flujo de las exportaciones no petroleras, banano, camarón, flores principalmente. Regresamos con eso. No se vaya. La alerta mundial por el coronavirus continúa. Ha bajado la atención ciudadana porque se comprobó que no hay contagiados en el Ecuador, pero continúa la alarma en China, potencia económica mundial y uno de los principales socios comerciales del Ecuador, lo que está afectando a las exportaciones no petroleras. Para tener una idea de la magnitud del problema, escuchemos el testimonio de un médico español. Y el coronavirus es un virus que se contagia fácilmente, que es muy agresivo, y cuando en China, que no es el país más transparente del mundo, y mis dos hijas son chinas, con lo cual me puedo permitir hablar de China, cuando en China aparentan transparencia desde el minuto 1, a mí me da que pensar, a mí me preocupa. Reconocen un número de muertos y de contagiados, no hace falta ser muy listo para pensar que hay como 10 o 100 veces más. Cuando se construye un hospital con 800 retroexcavadoras de 100 toneladas y se construye un mega hospital en 3 semanas, es que no va en broma. Y además esas imágenes se muestran, es que en vez de un hospital están haciendo 8. Tienen que tener un buen motivo. No digo que vaya a ser la hecatombe o que esta vaya a ser la gran epidemia, pero no parece una broma. No parece que vaya a ser una bromita de un truco para vender mascarillas. No lo parece. Gustavo Cáceres, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano-China. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días. Usted es vocero autorizado por exportadores ecuatorianos, y ahora tenemos que banano, camarones y flores especialmente están afectados por la crisis del coronavirus. ¿Qué está ocurriendo? ¿Se cancelan las compras al Ecuador o están demoradas en los puertos? Bueno, efectivamente nos encontramos ante una situación que es necesario seguir muy de cerca.
Desde el año pasado China se convirtió en nuestro segundo principal socio comercial, seguido después de la Unión Europea. Actualmente, con más de 1.400 millones de personas en su población, China es el principal comprador de productos en el mundo. De tal manera que tenemos pues que seguir muy de cerca, ya que una afectación a su economía por esta epidemia del coronavirus sin duda nos puede afectar a todos. Es muy importante hacer énfasis de que el año pasado, 2019, fue el mejor año en las relaciones entre Ecuador y China. De 2018 al 2019 hubo casi una duplicación en las exportaciones que nosotros tuvimos con este país, pasando de 1.300 millones de dólares a más de 2.600 millones de dólares. Un actor principal en este incremento en nuestras ventas fue el camarón ecuatoriano. El camarón ecuatoriano que en la actualidad se posiciona como uno de los favoritos en el mercado chino. De cada 3 camarones que se producen en el país, 2 son consumidos por China. China tiene una clase media muy grande, de más de 600 millones de población, lo que nos permite pues convertirnos en favoritos de una clase media grande con un alto poder adquisitivo. Adicional al camarón, el segundo producto no petrolero que más nosotros exportamos a China es el banano. El banano pues que ocupa alrededor de un 8% en la proporción de exportaciones que nosotros tenemos a China, con más de 200 millones de dólares. Estos 2 productos el año pasado nos permitieron de que la balanza comercial que se encontraba en el 2018 con menos 1.700 millones cambie y se reduzca la brecha a menos 500 millones de dólares, lo cual es muy importante. En la actualidad, con el tema del coronavirus, se han reducido las actividades comerciales de turismo y de traslados dentro de China, lo cual está afectando su economía. Sin embargo, es necesario tener presente de que en China se estaba celebrando el Año Nuevo Chino, un feriado que todos los años se celebra y que por obligación hace que las actividades en el país se paralicen. De tal manera que este feriado tenía que haber terminado... Pero se paralizan las actividades por el feriado, pero los feriados incrementan consumos. Efectivamente, es el efecto al cual nosotros tenemos que estar atentos, ya que se ha extendido como una medida de control a la epidemia los días de feriado, hasta el día de ayer, 10 de febrero. Pero a diferencia de años anteriores, el consumo dentro de China ha disminuido debido a que las personas no están acudiendo a eventos masivos, no están saliendo a restaurantes, no están yendo a centros comerciales. De aquí nosotros tenemos que estar muy atentos. Pero esta crisis es temporal, afecta a puertos marítimos en todo el mundo. Hay un crucero japonés aislado con contagiados, el tránsito por el canal de Panamá también es afectado. ¿Se puede prever cuánto tiempo va a durar la emergencia sanitaria en puertos de acuerdo a la evolución de la crisis? Hasta el momento no podemos determinar una fecha aproximada en la que se vaya a dar por terminada la crisis del coronavirus. Sin embargo, es importante hacer énfasis de que las relaciones comerciales con China no son a corto plazo, son relaciones de confianza y a largo plazo. Es decir, con esto queremos dar a entender de que este problema coyuntural con el coronavirus va a afectar en el consumo como lo está realizando ahorita, sin embargo se va a reactivar nuevamente en los próximos meses. Incluso el presidente Xi Jinping ayer en rueda de prensa mencionó de que el plan de crecimiento de China se mantiene. A pesar de la situación del coronavirus, ellos están buscando reactivar las actividades económicas, dando incentivos para que las empresas que ya pueden empezar a funcionar lo hagan, con respectivas medidas de seguridad, geles antibacteriales, mascarillas, purificadores de aire, y también dando incentivos a través de tasas preferenciales dentro de los puertos. Actualmente pues los puertos están trabajando con normalidad, existen retrasos debido a que el 100% del personal no está participando por el miedo que existe de ir hacia sus lugares de trabajo y poder ser contagiados. Sin embargo, el gobierno está impulsando con diferentes medidas de que el comercio se dinamice y vuelva a la normalidad. Estamos muy atentos a esta situación, no es la primera vez que Pero China... el daño emergente y el lucro cesante, ¿en qué medida lo cubren las pólizas de seguros? Bueno, actualmente tanto pólizas de seguro, mercados de valores, mercados internacionales se encuentran muy atentos a la situación. No tenemos cifras de que esto vaya o tiempos de que esto vaya a terminar pronto. Sin embargo, como mencionaba, estamos expectantes y confiamos en que China,
por la experiencia que ya tuvo en el año 2003, luego de esto de acá, supo sobreponerse y supo salir adelante. Estamos seguros de que la situación se va a repetir luego de este episodio del coronavirus. China va a iniciar campañas de concientización hacia su población con respecto al consumo de alimentos saludables y ahí el producto ecuatoriano tendrá que aprovechar esta ventana para con su camarón, con su banano y cualquier otra fruta. La pérdida que está ocurriendo en acceso a un mercado de esta magnitud, que se haya parcialmente cerrado, ¿tardará en recuperarse? Estimamos que en unos 2 meses, tentativamente, esto va ya a estar nuevamente en su situación normal con respecto a las exportaciones. ¿O sea que sí es posible recuperar este acceso en otros mercados, entre tanto, o permanece siempre en el mercado chino? No, efectivamente es necesario tener alternativas, buscar quizás un plan B de hacia qué mercados podemos nosotros direccionar durante este tiempo nuestras exportaciones, ya sean los Estados Unidos o los países de la Unión Europea, pero como mencionaba, la relación con China es una relación a largo plazo, es decir, que este problema nos va a reducir el consumo durante las próximas semanas. Sin embargo, en este momento no existen prohibiciones, no existen restricciones que limiten que el producto ecuatoriano ingrese a China, más allá de que el consumo por las diferentes cuarentenas o controles que se están haciendo puedan disminuir el consumo. Estamos expectantes de que China supere esta situación y estamos muy confiados de que saldrá vencedor en esta batalla. Gustavo Cáceres, gracias por participar en Contacto Directo. Estefi. Así concluimos esta emisión. A ustedes también, gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuaremos en Contacto Directo, rayando la desinformación. Buenos días.